Queridos compatriotas y queridos amigos, hoy no pudimos salir al aire por la radio FM Barrial. Si ustedes no se oponen, les voy a contar algo de lo que sucedió aquel 9 de junio de 1956. En 1955, el gobierno del entonces general Perón, el peronismo, estaba agotado. Solo le cabía la posibilidad de profundizar la revolución popular hacia el socialismo. Había sufrido también un desgaste bastante profundo después de 10 años de gobierno y, bueno, la Iglesia, que en un momento dado, en 1946, había apoyado al entonces coronel Perón, había logrado conformar, junto con la sociedad rural, sectores liberales del ejército, un gran frente antipopular, básicamente con la base social de las clases medias, que siempre son ganadas por la oligarquía, con el verso de la moral y de la inmoralidad de los gobiernos populares. En 1955, el 23 de septiembre, asume el general Lonardi, que representaba a los sectores nacionalistas católicos, con la consigna ni vencedores ni vencidos. Como verifica la historia, son primero los nacionalistas ultracatólicos los que largan la ofensiva impulsados por la oligarquía, y son luego los liberales los que ocupan el gobierno, desplazando y utilizando a los nacionalistas católicos. Pasó entonces que el 13 de noviembre de 1955, a través de un golpe palaciego, el sector liberal del ejército y la marina son los que desplazan al general Lonardi e impulsan, digamos, una dictadura con los sectores del liberalismo más antiperonistas, con la consigna entonces vencedores y vencidos. El sábado 9 de junio de 1956, a las 11 de la noche, centenares de personas se convocan en el Luna Park. Peleaba nada más ni nada menos que Eduardo Lauce por Argentina y Humberto Loaiza, campeón chileno, por el título sudamericano. Ese era el instante en el cual era la consigna para largar un golpe cívico-militar con el objeto de desplazar a la dictadura liberal de Pedro Eugenio Aramburu y su vicepresidente Isaac Rojas. Tengo que adelantarles, ¿sí?, algo que en general no se sabe, y es que tanto Aramburu como Rojas habían sido peronistas. Aramburu dictaba doctrina justicialista en el ejército, y Rojas, el almirante Rojas, es conocido y recordado como aquel que se antepuso a los tomates con su blanco uniforme de marino, tirados contra Evita en su viaje a España y en un agasajo, mejor dicho, que le brinda el entonces dictador Franco. Bueno, estos dos hombres se transformaron luego en verdaderos asesinos del pueblo argentino, del pueblo peronista. El general Valle, y el general Tanco, ambos líderes
del intento revolucionario del 9 de junio de 1956, habían estado entre los generales, entre los que habían representado al gobierno peronista mientras Perón partía al exilio para negociar la entrega del gobierno peronista con el entonces general Lonardi. Esto es importante aclararlo porque después se van a llevar una sorpresa que nos da la historia. Bueno, hubo en las jornadas de junio 35 fusilados, el general Valle y 17 militares que fueron fusilados no el 9 de junio, sino 3 días después. Lo novedoso que impulsa la oligarquía liberal es que el 9 de junio de 1956 se inician una serie de asesinatos colectivos, de fusilamientos clandestinos, especialmente en José Lon Suárez, donde son llevados 12 civiles, y en Lanús, donde son fusilados 2 militares y 4 civiles. Bueno, quien realizó una investigación de todos estos hechos fue Rodolfo Walsh, que inicia en 1956-57 una investigación, y podemos decir que inicia también una forma de periodismo que es el periodismo de investigación. Su trabajo da a conocer estos asesinatos cometidos por esta jauría de liberales, y ese trabajo de investigación, ese género nuevo llamado periodismo de investigación, lo dan a conocer públicamente a su autor, Rodolfo Walsh, con un libro que se tituló Operación Masacre. Bueno, ¿qué pasó esa noche? En realidad, el gobierno, los servicios de inteligencia del gobierno de Aramburu Rojas habían detectado hace varios días la preparación de este golpe cívico-militar que acaudillaban el general Tanco y el general Valle. Había sido, por supuesto, la consigna, ¿sí?, de lanzar esa misma noche, utilizando distintas radios, equipos de radio ubicados como para interceptar el comienzo del espectáculo boxístico. La noche anterior, el gobierno, de manera subrepticia, detiene a centenares de sindicalistas militares y civiles que estaban en la preparación del golpe. O sea, es el gobierno liberal, la dictadura del general Aramburu, la que pasa a la ofensiva, y los complotados no advierten esas detenciones. Bueno, en realidad el general Valle y los militares que lo acompañaban fueron fusilados 3 días después. ¿Pero qué pasó ese 9 de junio? Bueno, la radio era el medio convocante de los argentinos en aquella fría noche de 1956. Los eventos deportivos solían convocar a los vecinos, los amigos, a escucharlos en grupo, en las casas, y bueno, fue precisamente en una casa de Florida donde se juntaron unos 10 complotados, de los cuales uno fue a escuchar la pelea, y bueno, esa fue su última noche,
porque fue uno de los asesinados en el basural de José León Suárez. El general Aramburu, como presidente, tenía que estar el 9 de junio en Rosario, y entonces deja la tarea sucia al almirante Rojas. Pero antes de irse a Rosario, firman los decretos ley 10.362, 10.363 y 10.364, donde se firmaba la ley marcial. El 362, el 363 imponía la pena de muerte, y el 364 había un listado pendiente de civiles y militares que iban a ser fusilados posteriormente. Así que la noche del 8 de junio en realidad comienza la contraofensiva del gobierno. La proclama del 9 de junio, del sábado 9 de junio, que todos esperaban, no pudo ser dirigida por radio porque 30 minutos antes las fuerzas de seguridad detuvieron a los encargados de instalar la radio en Buenos Aires. Esa iba a ser el momento en que se iba a leer la proclama de General Valle, y los distintos grupos civiles y militares que no habían sido detenidos iban a salir armados a la calle e iban a tomar determinados objetivos. ¿Quiénes estaban allí? Carlos Lizazo, 21 años, Nicolás Carranza, dirigente ferroviario, Francisco Garibotti, militante ferroviario, Horacio Brión, trabajador de Cian, Vicente Rodríguez, militante portuario, Norberto Gavino, Rogelio Díaz, suboficial de la Marina, retirado, y Juan Carlos Libagra, que fue el único de los complotados que fue realmente a escuchar la pelea esa noche, la pelea de Lauce con Loaiza, el chileno. Bueno, ustedes me habrán notado un poco agitado. En realidad, les cuento, para hacer un paréntesis, esta historia de la jauría liberal, yo la había leído en una noche, un libro que no fue el de Rodolfo Walsh, sino la de un historiador ítalo-argentino, Salvador Ferla. Este libro dejó profundas huellas en mí para conocer realmente el odio, ¿sí?, de los liberales hacia el pueblo argentino. Allí entendí, ¿sí?, por qué se los llamaba los salvajes unitarios. Y bueno, ese libro de casi 250 páginas, donde Salvador Ferla hace un estudio que va un poco más allá del trabajo presentado por Walsh, lo leí en una noche. Les puedo asegurar que, bueno, hoy no voy a poder contar la locura de la dictadura de Aramburu y Rojas, pero hubo algo que me quedó en claro, que cinceló mi pensamiento, y es que los liberales, ¿sí?, están dispuestos a cualquier cosa. La oligarquía está dispuesta a cualquier cosa con tal de mantener sus privilegios. Esa noche entendí que esto era, que vivía parte de una guerra de emancipación nacional bicentenaria. Bien, continúo. 23:30 se produce el allanamiento de esta casa de Hipólito Yrigoyen
al 4519 de la localidad de Florida. El mismo estaba a cargo del teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, conocido como el Capitán Gandhi, un verdadero loco que cortó la cabeza de uno de los fusilados y la mantenía en un vidrio, en un recipiente de vidrio para mostrársela a sus amigos. Este teniente coronel Desiderio Fernández Suárez era el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. O sea, todo esto estaba ya, los servicios de inteligencia del gobierno, que a las 2:30 de la mañana del 9 de junio, 3 horas después del fallido intento de golpe de Estado, el almirante Rojas anuncia, ¿sí?, que había habido un intento subversivo. Qué paradójico, ¿no? Ellos que fueron los subversivos llamaban subversivos a los otros. Quienes acompañaban al jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, el inspector Rodolfo Rodríguez Moreno, jefe de la unidad regional de San Martín, y el inspector Cuello, subjefe de esa misma unidad. Bueno, se pueden imaginar que cómo entraron en esta casa media hora después de iniciada el encuentro boxístico en el Luna Park. Fueron salvajemente torturados, los detenidos y subidos en un camión de la unidad regional de San Martín. Bueno, y son trasladados a esa comisaría, que aún existe, está a 2 cuadras de la Plaza San Martín en provincia de Buenos Aires. 2 horas después llegan otros 2 complotados detenidos. Uno es Julio Troxler y el otro es su amigo Reinaldo Benavides. Bien, ¿qué sucede a partir de ese momento? Bueno, además de ser salvajemente golpeados en la comisaría, ¿sí?, en esos momentos se produce un fusilamiento, vendría a ser el primero, de un comando que debía instalar una de las emisoras de radio que iban a difundir la proclama, pero desde la zona sur. Allí son detenidos e inmediatamente fusilados. En la Escuela Industrial de Avellaneda, el teniente coronel José Albino Irigoyen, el capitán Jorge Miguel Costales y los civiles Dante Lugo, Norberto y los hermanos Norberto Clemente Ros y Crisaldo Alberto Alvedro. Bien, ¿cómo sigue esto? Bueno, la detención había sido ilegal, obviamente. Entonces el comisario Rodríguez Moreno, el subjefe de la unidad regional de San Martín, se dirige al Liceo Militar de San Martín, ubicado ahí en la Ruta 8, para fusilar a estos civiles. Bueno, en el Liceo Militar obviamente no se quisieron comprometer y no le dieron permiso. Desiderio Fernández Suárez tenía entonces los civiles, se comunica con el gobierno e inmediatamente dice: maten a esa gente donde sea y como sea. Bueno, 5:30 de la mañana, estos 12 civiles son subidos a un camión del ejército y se dirigen por la Ruta 8 y llegan al basural instalado en José León Suárez. Fue tremendo eso porque los bajan en el basural, los bajan del camión. Los policías estaban todos obviamente armados con ametralladoras. Todavía no había amanecido. Bueno, los vecinos, estos civiles, se miran entre ellos y se dan cuenta de que les iban a aplicar la famosa ley de fuga. El primero que logra escabullirse es joven Díaz,
y inmediatamente todos los demás empiezan a correr. Bueno, allí empieza una cacería mortal, ¿sí? Algunos de los que corren son alcanzados por las balas, ¿sí? Otros se tiran al piso, haciéndose los muertos. Uno de ellos, Giunta, sale corriendo y logra escapar en el basural. Imagínense, no había iluminación. Los que son alcanzados por las balas caen inmediatamente. En el caso de Troxler, Benavides y Lizazo, bueno, se agarran a trompadas, empiezan a resistir a los policías que los llevaban para fusilar. Troxler y Benavides logran zafar, pero el que es alcanzado, porque se había agarrado con 3 policías, es Lizazo, que lo fusilan ahí al instante. Rodríguez corre, es alcanzado por las balas, cae herido y es rematado luego en tierra. Garibotti cae muerto automáticamente al recibir varios impactos de bala en la espalda. Brión, que llevaba una remera blanca, es asesinado por la espalda, y Libagra, que estaba en el piso, alcanza a parpadear cuando se acercan los fusiladores y inmediatamente le pegan un tiro en la cabeza y lo rematan. Bueno, esto es muy difícil contarlo, ¿no? Porque parece una obra de terror, y en realidad fue una obra de terror. Bueno, con quien es necesario hacer un paréntesis es con uno de los complotados, Julio Troxler, que, bueno, después de haberse resistido a la policía, logró salir corriendo y se tiró en una zanja del basural hasta que, bueno, los policías subieron arriba de sus vehículos y se retiraron. Julio volvió al basural y pudo ver a sus 5 compañeros muertos, abandonados como perros, y bueno, logra asilarse en la Embajada de Bolivia. Vuelve 8 meses después a nuestro país y bueno, participa activamente en la resistencia, incorporándose posteriormente a una organización que fue el peronismo de base. Enriqueta Muñiz, investigadora que ayudaba a Rodolfo Walsh, lo contacta a Troxler con Walsh, y bueno, allí Troxler es uno de los primeros que empieza a contar toda esta salvajada que, claro, no había salido en los medios de comunicación. Si todo esto se mantuvo oculto hasta que Rodolfo Walsh hace la investigación. Bueno, en 1968 Troxler participa en la película de Solanas y Getino, La Hora de los Hornos, y allí por primera vez sale en el cine Troxler contando el asesinato colectivo. En 1972 se estrena y participa en la película Operación Masacre de Rodolfo Walsh, y en 1973 el gobierno del doctor Videgain en la provincia de Buenos Aires lo designa como subjefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. En 1974 Troxler participa de la película de Solanas, Los Hijos de Fierro. Ahora, fíjense el destino de este hombre, un verdadero patriota,
que luchó contra las dictaduras liberales. En 1974, el 20 de septiembre, perdón, es asesinado por la AAA. Bueno, la masacre de José León Suárez aparece en la literatura argentina en el libro de la Operación Masacre de Walsh, Mártires y Verdugos, de Salvador Ferla, y El presidente duerme, de Daniel Brión. En el cine, Rodolfo Walsh lleva al cine su libro, Operación Masacre. En el 2004 aparece un documental que se llama Los Fusiladitos, de Cecilia Milhiker. En el 2006 aparece otro documental, Patriotas a medio siglo, fusilados que hablan, de el periodista Eduardo Anguita, militante en sus épocas jóvenes del Ejército Revolucionario del Pueblo. Yo les dije al principio que se iban a realmente a conmoverse con un testimonio con respecto a este intento de golpe de Estado. Aparece un escrito que dice que, bueno, que esto había sido, me refiero también a los fusilamientos y al intento del general Valle, ¿no? Fíjense lo que dice este escrito, que, bueno, era falta de prudencia todo lo que había ocurrido. Y eso caracteriza a los militares. Bueno, esta carta la recibe John William Cook, del entonces exiliado expresidente Perón. Es fuerte, ¿no? Porque precisamente estos hombres murieron para que el general Perón pudiera regresar al país, y esto es la reflexión que movió al entonces anciano exiliado en España, ¿no? Ahora voy a terminar, para hacerla corta, este cuento macabro, con dos reflexiones de dos civiles, una que pasó a la historia, lamentablemente. Dice así: se acabó la leche de la clemencia. Rodolfo Gioldi, secretario general del Partido Socialista. Y bueno, la otra dice así, justificando la masacre de los 27 civiles y militares, dice: se hizo lo que tenía que hacerse. Jorge Luis Borges. Bueno, permítanme hacer una fe de ratas o de lauchas. No fue Rodolfo Gioldi, sino Américo Gioldi, su hermano. Rodolfo era miembro del Comité Central del Partido Comunista. La misma bosta, pero bueno, el que expresó esa famosa y terrible frase fue don Norte Américo Gioldi.